Perfecto, ahí estamos. Bueno, como sabéis, estas últimas semanas hemos estado haciendo esta serie de estudios sobre el temor de Dios. Un tema que quizá no hemos escuchado mucho. Hemos escuchado quizá mucho sobre el amor de Dios, también sobre la justicia de Dios, pero el temor de Dios, ¿a qué se refiere esto del temor de Dios? Entonces, poco a poco hemos ido estudiando este tema. La primera semana vimos la centralidad del temor de Dios y nos referimos a eso de que si tú lees la Biblia, vas a encontrarte con que el tema del temor de Dios es central, aparece una y otra vez, y así lo vimos por toda la Biblia, una y otra vez, este tema del temor de Dios. La primera semana no explicamos, sino simplemente dijimos que es central, y si tú quieres hacer lo que dice este libro, entonces vamos a tener que temer a Dios, porque este libro nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, es algo crucial en nuestra vida. La segunda semana estudiamos qué es el concepto, qué es el temor de Dios, a qué nos referimos con este temor de Dios. Y vimos que había dos tipos de temor de Dios. ¿Esto está ahí bien? Sí, si me quito la mascarilla me escucháis mejor, se me había olvidado. Había dos tipos de temor de Dios. Vimos que había un temor de Dios que nos llevaba a huir de Dios. Y es el temor de Dios que principalmente lo tiene como un criminal delante de un juez. Quiere huir, quiere irse lejos. Vimos que ese temor de Dios es referente a nuestro pecado. Cuando nosotros vemos los pecadores que somos y vemos que venimos delante de un Dios justo, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que no va a estar cerca del pecado, tenemos temor, tenemos miedo. Como tuvo Adán en el huerto de Edén, ¿os acordáis de la historia? ¿Qué es lo que ocurrió? Adán pecó, Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron? Huir, alejarse, esconderse de Dios. Y Adán, cuando Dios le preguntó, dijo Adán, tuve miedo, porque había pecado, se dio cuenta de su pecado y huyó. Y tenía este temor de Dios, el temor de Dios de miedo. Pero vimos que ese era un aspecto del temor de Dios, que es principalmente cuando nos damos cuenta de nuestros pecados. Pero luego hay otro temor de Dios. Un temor de Dios que no es el temor que tiene un criminal al juez, sino que es el temor de un hijo a un padre. Es completamente diferente. Es un temor que no es ya algo de miedo y terror, sino que es un temor de reverencia, de asombro, de honra. Ese tipo de temor es el que estábamos estudiando, que en realidad es lo que dijimos, el alma de la piedad, que luego hablaremos más de eso. Y ese es el temor de Dios en el que debemos de perseverar, y hablamos de cómo conocemos a Dios, y cuando conocemos a Dios, Él obra ese temor en nuestra vida. Y después, la siguiente semana, las últimas 2 semanas, hemos estado viendo las causas del temor de Dios. Es decir, si queremos temer a Dios, ¿qué es lo que lo causa en nuestra vida? ¿Cuáles son, si tuviéramos un árbol, cuáles son las raíces? Las raíces de ese temor de Dios. Como tenemos aquí la imagen de un árbol, sin raíces no hay árbol. Tú tienes un árbol artificial, pues no tiene raíces, pero si el árbol es de verdad y va a dar fruto, tiene que haber raíces. ¿Y cuáles son las raíces que producen el temor de Dios en nuestra vida? Entonces, 3 raíces, 3 causas que nos llevan a temer a Dios. Y nos centramos en el texto de Isaías 6. Esa visión que tiene Isaías de Dios mismo, de la gloria de Dios, y lo primero que ve Isaías, lo primero que le hace temer a Dios es ver la gloria de Dios, darse cuenta de cómo es Dios, de lo grande que es, de lo fuerte, de lo majestuoso, de lo justo y lo santo que es. La santidad era lo que más se da cuenta, porque los mismos ángeles allí comienzan a cantar santo, 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 y Isaías ve la gloria de Dios. Y por eso hablamos de que es importante entender más de la persona de Dios, conocerle más. Como el marido, el cónyuge, la esposa o el marido quieren conocer más de su cónyuge para así amarlo mejor. Así nosotros tenemos que conocer más y entender más de la persona de Dios. Y para eso Dios ha dado su libro, su palabra, para entender más de cómo es Dios, de cómo es Cristo. Y por supuesto hay mucha gente que trae excusas, dijimos, gente que dice, yo es que eso de estudiar, es que hay gente que dice, bueno, yo no, tengo bastantes excusas, soy demasiado joven para esto, soy demasiado viejo para ponerme a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Hay gente que piensa, pues soy demasiado
estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para hacer esto, o yo no soy de ese tipo de personas de leer o algo así, pero vimos que es algo necesario como cristianos y que no hay excusa que valga. Pero no solamente entender la persona de Dios, sino vimos que también hay algo más, experimentar la presencia de Dios. Y eso es más que nada a través de la oración. Hoy lo llamamos el culto de oración y nos hemos reunido a orar. Por supuesto, leemos la palabra, meditamos de la palabra, pero también queremos orar, queremos derramar nuestro corazón delante de Dios en su presencia. Y estas cosas nos llevan a conocer más a Dios y su gloria. Y la gloria de Dios nos lleva al temor de Dios. La segunda causa que vimos para el temor de Dios es ver la grandeza de nuestro pecado. Y vimos otra vez cómo Isaías, después que ve la gloria de Dios, lo primero que hace es, ¡ay de mí! Dice, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como es y dice, madre mía, estoy aquí enfrente de Dios y su gloria y su santidad, y yo estoy sucio, yo estoy inmundo. Dice, ¡ay de mí, que soy inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos! Y se da cuenta de su pecado y eso le lleva, es otra de las causas que nos lleva a temer a Dios. Y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros, como personas en nuestro pecado, nacemos con una inclinación al pecado. Si suelto esa pelota, siempre va a caer hacia allá. Y cada uno de nosotros nacemos con esa inclinación inclinados a lo malo. Y nos dimos cuenta que el arrepentimiento está compuesto de estas 4 cosas: convicción de pecado, convencerse del pecado, contrición, dolor en nuestro corazón, confesión de pecado y conversión. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, estas cosas nos llevan a temer a Dios, ver la grandeza de nuestro pecado. Y la tercera cosa que nos lleva a temer a Dios es ver la gracia de Cristo en la cruz. No solamente la gloria de Dios, no solamente la grandeza de nuestro pecado, sino ver la gracia de Cristo en la cruz. Cuando ves a Cristo, cuando ves lo que Él hizo, eso nos lleva a temer a Dios. Y leímos ahí, dijimos que la mayor motivación para temer a Dios la encontramos mirando a Cristo en la cruz, entendiendo lo que ocurre. Porque aquí encontramos la gloria de Dios revelada, porque Cristo es Dios. Y Él pagó la ira de Dios allí. Allí encontramos la grandeza de nuestro pecado que fue pagado en la cruz. Y allí encontramos la gracia de Cristo, nuestro Salvador. Así que el punto cúlmine para entender lo que es el temor de Dios, necesitamos llegar a la cruz de Cristo y ver la gracia de Dios en la cruz. Así que ahí lo dejamos. Y quiero repetir otra vez esta definición que hemos ido diciendo algunas semanas, que el temor de Dios es el alma de la piedad. Y parece algo, palabras muy rimbombantes, pero ¿a qué nos referimos? Si de verdad vamos a vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que agradan a Dios, necesitamos el temor de Dios. El alma es lo que da vida. Si una persona no tiene alma, no tiene vida. No tiene vida. El alma es lo que muestra que hay vida. Entonces, si nuestra piedad, si nuestra santidad, si de verdad está viva y no es solamente fachada, entonces necesitamos el temor de Dios. Hemos dicho, eso es lo que es el temor de Dios, es el alma de la piedad, es lo que da vida a nuestra santidad o a nuestra piedad. Y quizá nos preguntamos ahora, ¿y cómo es una persona que teme a Dios entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo es en la práctica? ¿Qué le ocurre a una persona que de verdad teme a Dios? ¿Está ese temor de Dios solo en esa persona? ¿O qué otras características acompañan a una persona que teme a Dios? Y lo que queremos ver hoy es que el temor verdadero de Dios no viene solo. No viene solo, sino que viene acompañado, tiene compañeros. Y hoy voy a explicar más a qué me refiero con esto. Hemos visto y lo vimos hace algunas semanas, que Cristo muchas veces y Dios viene a nuestra vida y nos dice en muchas situaciones, no temas. No tengan miedo, no temas. Y cuando escuchamos eso, pues eso nos llena de gozo y de confianza en Él. Pero también Dios viene a nuestra vida y no solo nos dice no temas, sino dice también teme a Dios. Y dices, ¿cómo? No temas y teme a Dios. Parece contradictorio, pero lo que Dios se refiere ahí, no temas todas las otras cosas. No temas las circunstancias, no temas a la gente, no temas a las malas noticias, pero luego viene y dice, témeme a mí. Teme a Dios. Y cuando nos dice esto, no es que entonces desaparezca la confianza y el amor
y el gozo, sino que conviven juntos con el temor de Dios. Y esos son los que queremos hablar, de los compañeros del temor de Dios. Veremos 2 esta semana y 1 la semana que viene. Y queremos ver que el temor de Dios viene acompañado con el amor a Dios y también con el gozo en Dios. Todas estas cosas no son incompatibles, sino más que nada son compañeros, van juntos. Y eso es importante que lo veamos, porque el temor de Dios es el alma de la piedad. Hay un falso temor de Dios. Hay un falso temor de Dios que simplemente es una fachada de piedad. Hay gente que lo que hace es poner una fachada y aparenta que hace muchas buenas obras, pero esto es de una fachada. No hay, está muerto esa vida de piedad, no hay alma. Y eso queremos verlo. Hay un versículo que lo tenemos aquí y lo quiero leer. Queremos ver, antes de empezar con esto, hay un falso temor que es simplemente una fachada de piedad. No es el alma de la piedad, sino es una fachada. Y nos cruzaremos con mucha gente así, que ponen una fachada de buenas obras, una fachada de, mira, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo doy dinero a caridad, yo hago tal, yo hago lo otro, pero es simple fachada, no viene del corazón, no viene de gratitud a Dios, no viene de temor a Dios, es simple fachada. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, de boca para afuera, y con sus labios me honra. Con los labios honraban a Dios. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Y mira lo que dice después. Y su temor de mí, es decir, parecía que temían a Dios. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que hay un temor de Dios que es falso, que es simplemente un mandamiento que les ha sido enseñado y ya está. Apaga y vámonos. Eso era todo. Eso era todo lo que sabían. Así que hoy queremos ver lo que es el verdadero temor de Dios en cuanto a que viene acompañado. ¿A qué compañeros nos referimos? Pues hoy vamos a ver el amor y el gozo. El amor a Dios y el gozo en Dios vienen acompañando al verdadero temor en Dios, al verdadero temor de Dios. Quizá habéis escuchado el fruto del Espíritu, y hay 9 cosas que son el fruto del Espíritu. Las primeras 2 son amor y gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9, pero las primeras 2 son el amor y el gozo. Así que hoy queremos mirar esto, los compañeros del temor de Dios. Y lo primero que queremos ver es el temor y el amor. ¿Pueden ir juntos? ¿Pueden ir juntos estas 2 cosas? El temor a Dios y el amor a Dios. Pues vamos a leer este texto. Le preguntaron a Jesús una vez, ¿cuál es el más grande mandamiento? Si tuvieras que resumir, le dijeron a Jesús, tienes que resumir toda la ley en un mandamiento solo. ¿Cómo lo resumes? Pues así lo resumió el Señor Jesucristo. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, es el amor a Dios. Y después dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el amor es el más grande mandamiento. Y tenemos que darnos cuenta de eso. El amor resume toda la ley de Dios. Amor a Dios, amor verdadero, no el amor que habla el mundo, por supuesto, pero el amor verdadero a Dios, amándole con todo nuestro corazón, alma y fuerzas y nuestra mente, y el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y dónde entra aquí el temor? Pues queremos ver que el temor verdadero de Dios y el amor verdadero a Dios son inseparables, van juntos. Y tenemos que llevarnos cuidado porque muchas veces podemos, como ya hemos nombrado otras veces, podemos pensar que Dios es pues como que tiene 2 caras. Entonces yo le temo por su justicia, tengo miedo o le temo a Dios y le reverencio porque Dios es justo y Dios es santo, y por otro lado le amo porque Él es compasivo y misericordioso. Estamos haciendo como que Dios tenga 2 caras, pero Dios no tiene 2 caras. Dios tiene una cara, Dios es uno que es al mismo tiempo amoroso y compasivo y al mismo tiempo justo y santo. Todo eso es al mismo tiempo. Tenemos que llevar cuidado con a Dios así. La justicia de Dios está llena de amor.
El amor de Dios está lleno de justicia. Por eso nuestro temor a Dios debe estar lleno de amor a Dios. Estas cosas van juntas. Y el temor de Dios define lo que es verdaderamente el amor a Dios. Un puritano de hace 300 años o por ahí, llamado Thomas Watson, dijo esta palabra, de cómo en el cristiano hace falta el amor y el temor. Dijo, el amor son las velas del barco que ponen el alma en movimiento. Un barco de vela necesita estas velas que le hacen ir en movimiento. Sin las velas no se mueve. Estas velas del barco lo hacen ir en movimiento. Dice, pues eso es el amor en la vida del cristiano. Y después dijo, el temor a Dios, el temor de Dios es el contrapeso, el lastre. Los barcos en la parte de abajo llevan unos pesos para que no se mueva mucho. Pues así dice, el temor es el contrapeso, el lastre que lo mantiene firme y estable en su vida cristiana. El amor y el temor a Dios son importantes y van juntos en nuestra vida cristiana. Pero el mundo, por supuesto, nuestra cultura, ha tergiversado lo que es el amor y lo que es el temor, totalmente. Para ellos son incompatibles. No se puede amar y temer, no se puede. Ellos dicen aquellas cosas que amas no las puedes temer, aquellas cosas que temes no las puedes amar. Y es verdad que ocurre en algunas partes, en algunas situaciones puede ocurrir eso. Temes a un ladrón, a la enfermedad, a un volcán, se le teme, pero amas pues a tu familia y a tus hijos y a tus padres. Y en esta confusión se ha incluido también el amor o el temor de un padre, de un hijo a un padre, la relación entre padre e hijo. Se dice que el amor de un padre es dejar hacer a su hijo lo que quiera, sin corregirlo, ni castigarlo, ni disciplinarlo. Dicen, si haces esto puedes limitar su personalidad. Y de eso estaremos hablando más el domingo. Vamos a hablar específicamente sobre padres e hijos, cómo los padres deben criar a los hijos y cómo los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Pero en estos días hemos aprendido del temor de Dios. Y no os acordáis, describimos este temor de Dios, el temor de Dios verdadero, como un temor filial, es decir, un temor de hijo a padre. Y ese es el buen temor, el que debemos de tener. No sé si os acordáis de este versículo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, la disciplina es parte de nuestra vida. Si Dios no nos disciplina, entonces no nos... Así de claro es. Y por eso amamos a Dios y al mismo tiempo tememos a Dios. Sí. Debemos aprender este versículo. En corazones, darnos cuenta que el Padre al Hijo que ama disciplina. Y así de igual manera el Señor a nosotros. Me ocurrió una cosa cuando yo tenía unos 20 años, quizás lo he contado ya aquí, pero me ocurrió una situación, el Señor, yo estaba en la universidad, el Señor ya me había llamado para el ministerio, pero iba a acabar la carrera de la universidad, y la única vez que me había ocurrido en la vida, me preguntaron de si quería jugar en un equipo de fútbol sala, así que les dije que sí. A lo mejor algunos ya conocéis esta historia, pero creo que es bueno para ilustrar este tipo de temor y amor a Dios. Y bueno, ahí que fui a jugar al equipo de fútbol sala y al mismo tiempo quería estar activo en las actividades de la iglesia y todo, así que ahí que yo iba y ocurrió una vez que había un partido de fútbol sala un sábado. Ese mismo sábado los jóvenes de la iglesia iban a ir a repartir folletos en una aldea y a evangelizar en esa aldea, y justo media hora antes yo tenía un partido de fútbol sala. Así que estaban las dos cosas. ¿Qué hago? ¿Voy al partido de fútbol sala que tengo el sábado o voy a hacer evangelismo? Y yo dije, bueno, quizá voy a hacer los dos. Voy a la primera parte del partido de fútbol sala, me voy de la primera parte, me voy en el descanso y voy después a repartir folletos, a hacer evangelismo y así a repartir folletos bíblicos en este pueblo. Así que digo, voy a hacer las dos. Esto yo tenía 20 años, hace ahora 11 años, se dice, ha pasado mucho tiempo. Pero
ahí que fui al partido, y el partido se complica como siempre, acaba la primera parte y le digo al entrenador, mira, ponme 5 minutos de la segunda parte, solo juego los 5 primeros minutos y me voy. Bueno, dice el entrenador, vale, vale. Voy yo ahí a jugar a los primeros 5 minutos de la segunda parte y en uno de esos lances, uno de los defensas me pega un poco un empujón, yo me intento lanzar tal, acabo cayendo justo en el hombro, me parto el hombro, nunca en mi vida me había lesionado, nunca en mi vida me había roto nada y justo en ese lance caigo, no me puedo levantar, me duele mucho el hombro y al final me tuvieron que llevar a urgencias, a una operación de la semana siguiente y tal. Y claro, yo pensaba, ¿por qué ha ocurrido esto? Hay mucha gente que, mis padres incluso dirían, no pienses que ha ocurrido, pero yo sabía por qué había ocurrido. Yo le había dicho al Señor que le iba a entregar mi vida, que le iba a servir. Y aquí el Señor me daba la oportunidad de elegir una cosa u otra. Y pensaban, pues sirvo a los dos, hago esto y luego hago esto. Pero bien dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Y ese día tuve que aprender eso por la vía dura, lo tuve que aprender. Pero al pensar en estas cosas, me di cuenta de que le doy tantas gracias a Dios por haber hecho eso en mi vida. Le doy tantas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue una de las partes de la disciplina que Dios nos da como hijos. Si un hijo no es disciplinado, si el padre pasa olímpicamente del hijo, va a dar problemas. Y de igual manera, si Dios siempre disciplina a sus hijos para enseñarles. Y después de lo que hizo Dios en esa ocasión, por un lado le temía, porque me di cuenta que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que sabe todo lo que ocurre, Dios es un Dios que está mirando lo que yo estaba haciendo y quiere lo mejor para mí. Así que esto me llevó a temerle. Pero por otro lado me llevó también a amarle más, porque Dios me podría haber dejado allí. ¿Tú quieres jugar el partido? Juega el partido. Y juega otro. Y quizás yo me hubiera comenzado a dejar las cosas espirituales, las actividades de la iglesia y haber ido más a partidos y partidos y partidos. Pero Dios, en su amor, dijo, voy a intervenir aquí. Esto es una situación personal que quería comentar, pero es una situación para comprobar que la disciplina de Dios nos muestra su amor, que Él nos ama a nosotros, y esa disciplina nos lleva a amarle por un lado y a temerle por otro. A amarle por un lado y a temerle por otro. Y nos damos cuenta que son completamente compatibles estas dos cosas. Y en la palabra de Dios lo vemos una y otra vez. El amor y el temor de Dios nos llevan a guardar sus mandamientos. Lo tenemos ahí. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí se relaciona el temor a Dios con guardar los mandamientos de Dios. Y después en Juan 14:15 Jesús le dice a sus discípulos, si de verdad me amáis, vais a guardar mis mandamientos. Es decir, tanto el temor de Dios como el amor a Dios producen que guardemos los mandamientos de Dios. Y por eso estamos viendo que son tan importantes que vayan juntos el temor a Dios y el amor a Dios. También vemos que Dios nos manda a hacer las dos cosas. En ese versículo que hemos leído al principio, en Deuteronomio 10, dice ahí, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Mira lo que dice, que temas a Jehová tu Dios. Después dice que andes en todos sus caminos y tercero, que lo ames. Temer y amar a Dios van juntos. Dios nos manda a hacer las dos cosas. Pero claro, luego viene un versículo que hay gente que dice, mira, el versículo este nos dice que no se puede las dos cosas, o una o la otra. ¿Y qué pasa con 1 de Juan 4:18? 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero tenéis que daros cuenta que habla del temor que lleva en sí castigo. El temor del que está hablando aquí es el temor a la condenación. El temor a la condenación final. No está hablando del temor a Dios, porque toda la Biblia nos habla de que tenemos que temer a Dios. Pero como cristianos, cuando avanzamos y crecemos más en amar a Dios, en el verdadero amor, hay un temor que se va a ir.
y es el temor a la condenación. Es el temor a un día estar en el infierno. Ese temor se va a ir porque Dios nos dará la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Y no le tendremos temor a la muerte, no le tendremos temor al infierno. En el amor no habrá ese temor. En el amor a Dios no habrá ese temor del infierno y de la muerte, porque sabremos que nuestra alma está segura con Cristo en Dios. Y por eso ahí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No tendremos ese temor a la condenación del infierno, porque estaremos seguros de que Cristo nos salvó y ese amor a Cristo nos enseñará más y más eso. Y si estás aquí en esta tarde y no estás seguro, no podrías decir con seguridad en el día de hoy que si falleces en esta noche, tú estarás con Cristo en ese mismo momento. Si no puedes decir eso con seguridad, es hora de que arregles las cuentas con Dios. Es hora de que vengas a Cristo y le pidas perdón por tus pecados y Él promete que te salvará. Y este amor que entonces surgirá en tu corazón hacia Dios y hacia Cristo echará fuera el temor. Lo echará completamente fuera. Así que vemos, el temor a Dios y el amor a Dios van juntos. Son compañeros, si lo pudiéramos decir así. Pero queremos también ver, antes de acabar, el temor y el gozo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que piensa que aquellos que temen a Dios, personas temerosas de Dios, aquellos que andan en rectitud y en santidad, pues van a ser unos amargados. Tienen que ir siempre con la cara triste, tienen que ir siempre muy serios, porque esto es algo muy serio y no pueden aceptar ningún chiste, ni ninguna gracia, que son gente miserable, son los aguafiestas del pueblo, quitan toda la alegría. Pero eso se están equivocando tanto, porque el temor a Dios, el servir a Dios y el gozo van juntos, van juntos. El verdadero cristiano tiene un gozo, una felicidad que nadie más puede tener. Y eso incluso en una de las preguntas y respuestas que aprendemos como niños, ¿cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Pues aquellos santos hombres de Dios que escribieron estas palabras, dijeron muy sabiamente, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquel cristiano que sirve a Dios y le teme, goza de Él para siempre. Tiene una vida llena de gozo. Pero muchos en el mundo piensan eso, que el temor y el gozo van completamente opuestos. Tenemos la idea de que si alguien teme a Dios, entonces eso, no puede disfrutar de la vida. Solo va a poder hablar, ay, qué mal está el mundo, qué mal está todo, no puedo disfrutar de nada de este mundo. Y pensamos que alguien espiritual, de Dios, la cara. Pero no es así, nada. Eso no es alguien espiritual, eso no es alguien que teme a Dios. Eso es alguien que pues, es un aburrido, o alguien que se cree superior a los demás, alguien que cree que está por encima de los demás y no puede disfrutar y alegrarse con lo que Dios le ha dado. La Biblia nos dice justo lo contrario, que aquellos que realmente temen a Dios, aquellos que viven para Dios, que se humillan delante de Él, en ellos va a haber un gozo, una alegría, una felicidad verdadera tremenda, grande. ¿Por qué? Porque otra vez, igual que hemos visto con el amor, que el temor y el amor van juntos, también el temor de Dios y el gozo en Dios van juntos. Alguien que teme a Dios es una persona gozosa, feliz, contenta, satisfecha con lo que Dios le ha dado. Y también si pensáis, las causas estas que vimos del temor de Dios, estas causas nos llevan al verdadero gozo. El conocer más a Dios, el ver la gloria de Dios nos lleva al gozo. El ver que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados nos lleva al gozo. El ver lo que ha hecho Cristo en la cruz nos lleva al gozo en Dios. Así que el temor de Dios y el gozo son totalmente compatibles. Y lo podemos ver incluso en un versículo como Proverbios 28:14. Aquí hay una promesa de felicidad a la persona que teme a Dios. Dice, bienaventurado. Y siempre que leamos esa palabra, recordemos que significa feliz. Feliz será el hombre que siempre teme a Dios. Si tu vida es una vida que se caracteriza por el temer a Dios, vas a tener una vida feliz. Pero no solamente habla de felicidad, sino que luego en otro proverbio se nos habla de contentamiento. El contentamiento significa que estás contento con lo que el Señor te da.
Que no estás siempre, ay, si tuviera eso, ay, si tuviera eso, codiciando lo que no tienes. Ay, si tuviera esa familia, ay, si mis hijos fueran así, si mis padres fueran así, si yo tuviera ese coche o esa casa. Eso no es contentamiento. Pero aquí en Proverbios 28:14, no lo tengo bien, perdón. No está bien ese texto. Pero el texto decía, mejor es lo poco con el temor de Jehová que muchas riquezas. Decía, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Tú mezclas poca riqueza, poco dinero con temor de Jehová y estás contento. Y estás contento. Así que nos hace ver esto de que el que teme a Dios va a estar contento, va a estar satisfecho con lo que tiene, no va a estar buscando más todo el día. Pero también vemos muchos textos que hablan de temor y gozo a la misma vez. Por ejemplo, las mujeres cuando Cristo resucitó, dice ahí, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, se les apareció el Señor. Pero mira lo que dice ahí, con temor y gran gozo. Pensarías que esas dos cosas no pueden estar juntas, pero sí lo están. Temor por un lado y gran gozo por otro. Sí que están juntas en la vida del cristiano, y cuando escuchamos de Cristo y lo que Él ha hecho a nuestra vida, a nuestro corazón, nos inunda un asombro, una honra, un temor y temblor incluso, pero también una felicidad y un gozo por lo que Él ha hecho. Salmo 2, versículo 11, que lo hemos leído, ¿cómo tenemos que servir a Dios? Lo dice ahí, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Son compatibles, el gozo en Dios y el temor de Dios son compatibles. Y también a los jóvenes se le habla. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice, alégrate, sí, alégrate joven en tu juventud, pero también teme. Tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y quizá hay jóvenes que piensan, ay, si yo le entrego mi vida a Dios, voy a ser el chaval más triste de la clase, voy a ser la persona más amargada del pueblo, ya no voy a poder hacer todas las cosas que los demás hacen o las cosas que yo hacía antes. Pero la realidad es otra. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios porque le tememos, aquellos que de verdad le temen y le sirven tienen un gozo en su corazón. Y te lo pueden decir aquellas personas que han vivido para el Señor y quizás están ya en los últimos años de su vida, te dicen, ha valido la pena. Me considero feliz por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Sí que es verdad que ha habido cosas que no he hecho, que mis compañeros o mis vecinos o mi familia hacían, pero he sido más feliz por no hacer todas esas cosas. Aquellos que le han entregado su vida a Dios y le temen tienen un gozo y una alegría que nada puede superar. Y quizá incluso os puede sonar raro hablar de felicidad emocionante, de deleite exquisito del temor de Dios, porque como que temor y alegría suena extraño. Pero hay que entender que la Biblia nos revela que el temor a Dios y el gozo en Dios van de la mano. Y tenemos que pensar en nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que está más o menos contento. Nuestro Dios es infinitamente feliz. Nuestro Dios está completamente satisfecho. Así que cuando nosotros tenemos este temor de Dios, entonces estamos entrando en ese gozo mismo de Dios. Porque Dios es un Dios en tres personas, pero Él está inmensamente completo y feliz. Y aún así la Biblia nos dice que hay ciertas cosas en las que Dios se complace realmente. Y una de ellas es que la Biblia nos dice que Dios se complace en los que le temen, en los que temen a Dios. Así que quizá te puedes hacer la pregunta, ¿qué me hace feliz a mí? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Pues sabemos que Dios se alegra en los que le temen. Y debería ser que los que le temen se alegran en Dios. Dios se alegra en los que le temen y los que le temen de verdad se alegran en Dios. ¿Qué te hace feliz a ti? Quizá dices, pues, estar con la familia, y por supuesto esto
Eso tiene mucho mérito, si se puede decir así. Hay otros que dirán, a mí me hace feliz ver el nuevo capítulo de mi serie favorita, o ver cuando la cuenta del banco va subiendo, eso me hace feliz. O mi coche, o mi casa, o buena comida y bebida, eso es lo que me hace feliz. O escuchar esa música que tanto me gusta, eso es lo que me hace feliz. Pues muchas de esas cosas que nos hacen feliz nos revelan los ídolos que hay en nuestro corazón. Porque sí que es verdad que hay muchas cosas que Dios nos ha dado y muchas de esas cosas pues nos satisfacen, pero tenemos que satisfacernos principalmente en Dios. Principalmente Él debe ser nuestro gozo, Él debe ser nuestra alegría, Él debe ser el que nos haga feliz. Y las otras cosas que Él nos da, como la familia o la comida o el abrigo, todas esas cosas no pueden pasar a ser ídolos, sino simplemente regalos de aquel que es nuestro gozo, de aquel que es nuestra verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad que dan estas cosas materiales, que si es felicidad es solo por un momento y no dura nada, y encima muchas veces te deja peor. El predicador Carlos Spurgeon dijo, el temor de Dios es el tipo de temor que tiene en su misma esencia el amor, y que sin ese temor no habría ningún gozo en la presencia de Dios. Así que lo vemos otra vez, estas dos cosas. El temor de Dios, esa honra, reverencia a Dios por ver lo grande que Él es, que va junto con el amor a Dios y también el gozo en Dios. La semana que viene veremos este otro compañero del temor de Dios, que es la fe o la confianza en Dios, que también va de la mano del temor de Dios. Vamos a dejarlo ahí y ahora oraremos al Señor y después tendremos los anuncios, pasaremos al tiempo de oración.